nuestros egresados autónomos. Aprovecho para invitar a todos los egresados que ya estén conectados para que se unan. Si quieran, nos pueden escribir al correo egresadoautónomo@uao.edu.co para que coordinemos pues la charla que quieran brindarle a la comunidad en general. A estas charlas son bienvenidos tanto egresados como estudiantes, como público en general. Y las temáticas varían en todo sentido, es decir, lo que el egresado quiera compartir, su conocimiento, sus experiencias, es bienvenido. Muchísimas gracias. Yo quiero presentarles, hoy nos acompaña la egresada Clara Rocío Bonilla Carvajal. Ella es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, con especialización en dirección y gestión deportiva de la Escuela Nacional del Deporte, y tiene 19 años de experiencia en el periodismo deportivo en televisión. Ella inició en el noticiero 90 Minutos, en el canal regional Telepacífico estuvo 4 años, durante un año estuvo en un magazine directamente en el canal regional Telepacífico, y desde noviembre de 2007 está vinculada al canal nacional Caracol Televisión. Ella ha sido acreedora del Premio de Periodismo Positivo, Premios Nacionales ABA en el 2015. Bienvenida, Clara. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por venir a compartir todas sus experiencias del periodismo deportivo. El auditorio es todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí, poder compartir algo de mi experiencia, de lo que hago a diario, lo que me gusta, lo que me apasiona, y compartirlo, pues, qué mejor con ustedes, toda la comunidad estudiantil y también de egresados de la Universidad Autónoma de Occidente, donde yo también me formé y donde en este momento también estoy perteneciendo como docente de la electiva de periodismo deportivo, porque esa ha sido pues como mi fuente durante este último tiempo aquí, desde que empecé a desempeñarme como periodista, desde que soy egresada de la Universidad Autónoma de Occidente, desde el 2002, cuando terminé en la Universidad Autónoma de Occidente y me gradué como comunicadora social. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo ha sido la experiencia desde la virtualidad, porque pues para nadie es un secreto que desde hace 7 meses, cuando se dio ese primer caso, 6 de marzo, ese primer caso de coronavirus en nuestro país, pues el mundo nos cambió. Todo cambió, no solamente en otros países, sino que también en el nuestro, que no fue ajeno a esa cuarentena obligatoria. Y a partir de allí, el trabajo de muchas personas empezó a variar y el periodismo no fue ajeno a ello. Tengo una presentación, voy a ponérselas en este momento. La idea es que si ustedes quieren hacerme una pregunta en medio de esa presentación, pueden hacerlo, pueden o levantar la mano, pueden abrir su micrófono e intervenir como les quede más fácil, o también puede ser por el chat. Estoy abierta pues a resolver cualquier inquietud. Clara, debes activar el micrófono. Ya. Perfecto. Listo, ahora sí. Bueno, periodismo deportivo desde la virtualidad. Cambios. Claro que han habido muchísimos cambios desde ese mismo momento en que les decía, hace 7 meses cuando llegó nuestro primer caso aquí de coronavirus a nuestro país. Los cambios no solamente fueron a nivel
a nivel de interpersonal, de relacionarnos con las personas, sino también a nivel de nuestros trabajos. En el periodismo, ¿cómo se ha visto esto? Pues hemos tenido ciertos cambios en la forma de cómo informamos ahora. La normalidad ha venido llegando poco a poco, lentamente a nuestro país. En otros países se tardaron más o menos 3, 4 meses en reactivar sus actividades deportivas. En el nuestro apenas lo empezamos a vivenciar desde septiembre, cuando regresó el fútbol profesional colombiano, hace apenas una semana el fútbol femenino y hace 2 semanas el baloncesto profesional. Son algunas de las actividades que ya se están realizando acá en nuestro país, pero el resto de actividades deportivas como eventos, que lo decía hoy, lo hablaba hoy con un colega, Cali es una ciudad y Colombia es un país también, pero si nos referimos a nuestro entorno, Cali es una ciudad donde semanalmente siempre hay algo que cubrir, ya sea un evento local, un evento departamental, un evento nacional o internacional, en cualquiera de los deportes, atletismo, natación. Entonces eso le da mucha vida a nuestra ciudad, pero también le da, se convierte en una forma de vivir de nosotros los periodistas, de cubrir todo este tipo de eventos. Digamos que hay muchos periodistas y hay muchas formas de ejercer el periodismo, porque lo hacemos de manera independiente. Otros, como yo, por ejemplo, pertenezco a una casa periodística como lo es Caracol Televisión, está Telepacífico, bueno, en fin, hay infinidad de canales y de medios aquí, pero hoy en día, con tanta tecnología, pues tenemos muchísimas formas donde podemos informar y de donde podemos sacar muchísimo provecho. Entonces, esto al frenarse, pues también se frena la actividad periodística, y más en los deportivos, que como les digo, cada semana siempre había algo que hacer. ¿Cómo se ha hecho? De esa misma manera hemos tenido que cambiar esos contenidos de nuestros programas, esos contenidos, sobre todo programas radiales, los mismos programas televisivos, los contenidos digitales, que los hemos transformado ya no en el día a día de lo que se ve en cada transmisión, ya sea de fútbol, ya sea de cualquiera otro de los deportes, sino que ya lo hacemos a través de esas historias, de esos deportistas que durante la cuarentena obligatoria tuvieron que también desde casa realizar sus trabajos. Entonces, de esa manera han ido cambiando las cosas. Yo voy a empezar a mostrarles algunos videos de mi trabajo, que lo que quiero es como evidenciar esa producción que se realizaba antes y cómo se está realizando ahora. Ya, esto en cuanto a la parte técnica, pero también a la parte de contenidos. Digamos que en cuanto al contenido, para mí, en el caso particular, no ha sido tan brusco el cambio, porque mi línea siempre se ha ido más por la parte de la sensibilidad. Entonces me gusta siempre como visibilizar ese tipo de historias diferentes que nos generan o que nos muestran y nos traen los deportistas, sean futbolistas, sean atletas, sean de natación, de bicicross, sea cual sea su actividad, siempre tienen una historia que contar. Y eso es como lo que me ha caracterizado a mí, y por eso, en ese sentido nada más, no ha sido difícil para mí buscar esos nuevos contenidos, porque siempre los he tenido, pero sí, ya como en la parte de cómo mostrarlo, digamos que ahí es como donde está un poco la dificultad. Entonces voy a mostrarles, bueno, los pongo en contexto un poquito, que pues como les dije ahora, lo principal que quiero mostrarles aquí es como la producción que se realiza en una nota antes de la pandemia. Pero este muchacho que se llama Leider Ortiz, se llamaba, es un muchacho que en el año que Yerry Mina fue presentado en el Barcelona, este muchacho estaba empezando a soñar con seguir esos pasos, porque también era de Guachené, seguir esos pasos de su ídolo Yerry Mina. ¿Qué pasó? Es el sacrificio que hacen estos deportistas por llegar a ser alguien en la vida, por tener un futuro mejor,
Entonces, vuelvo y le repito, es solo por ponerlos en contexto de quién se trata esta nota. Y pues digamos que lo triste de la historia, que igual no tiene nada que ver con la charla de hoy, es que 8 meses después de que yo hago esta nota, el muchacho en hechos pues aislados es asesinado, y Caracol Televisión lo que hace es que rescata esa nota que yo hago en Deportes para mostrar que era un muchacho normal, deportista, con sueños, y que pues lastimosamente por un hecho de violencia ajeno a lo que el muchacho era, pues cae y pues es asesinado. En febrero, nuestra corresponsal en Cali, Clara Rocío Bonilla, realizó una entrevista a esta joven promesa que quería seguir los pasos de Jerry Mina. Él le contó sus sueños y los sacrificios que tenía que vivir a diario para tratar de alcanzarlos. El día empieza muy temprano para Leyo. El joven guachimeseño, jugador de Orso Marzo, recorre las calles de su pueblo en busca de transporte informal. Llega a Puerto Tejada y emprende otro viaje en la búsqueda de hacer realidad sus sueños. Yo sueño con llegar a Europa y seguir los pasos de mi país donde remina, y pues el sueño que todo jugador tiene, que sacar a su familia adelante y brindarle una mejor calidad de vida. La travesía no termina. Llega al crucero de Candelaria y sigue su camino. El destino, las canchas de Águila Roja, sede del equipo Orso Marzo, que se prepara para afrontar el torneo de la B. Cuando uno quiere salir adelante, uno sabe que se tiene que atravesar por muchos obstáculos que la verdad no van a ser nada fáciles. Si él continúa con esa disciplina, con esa actitud, con esas ganas, pues la verdad pues, va a llegar muy, muy lejos. Leiter representa a esos jóvenes colombianos que con sacrificio y a través del fútbol quieren llegar a donde han llegado sus ídolos. La idea que todos tenemos, ¿no? Es un sueño que todos queremos cumplir, llegar a ser grandes como ellos. Igual para eso hay que trabajar, no hay nada gratis. Cerca de 80 kilómetros de ida y regreso, recorre a diario de bus en bus, de carretera en carretera, en búsqueda de su viaje al fútbol internacional. Bueno, vuelvo y le repito, la idea es ver cómo esa producción que se realiza en cada una de estas, son 3 notas que les voy a mostrar de antes de la pandemia, para evidenciar un poco cómo era ese trabajo antes de que empezáramos con este aislamiento obligatorio y ahora aislamiento selectivo. Esta nota se realizó en Caloto, Cauca, esta que viene a continuación. Tiene la coyuntura en ese entonces de que estaban en ese momento realizando otra minga indígena con un paro nacional, que además hubo bloqueos en las vías, y este sitio, Caloto, es estigmatizado por la violencia, pero también por el señalamiento a los indígenas como personas de conflicto. Entonces la idea era como mostrar esa otra cara también de los indígenas a través del fútbol. Ay, se me pasó. En busca de su propia identidad, día a día estos jóvenes indígenas se entrenan en el fútbol, pues su propósito es uno solo. Que nos muestran como guerrilleros, que sino también en estos espacios hacernos ver como indígenas que también podemos trabajar, ser futbolistas, deporte. Son jóvenes y niños quienes de una u otra manera se han visto afectados por la violencia. ¿Y por qué quieres sacar a tu mamá de acá? Porque acá hay muchos peligros. Fran Schneider vivió en carne propia el conflicto. Cuando apenas tenía 7 años, una bomba cayó en su casa. Hoy, 8 años después, busca en el fútbol una salida a una vida más tranquila. Irme de acá con mi mamá y toda mi familia. Con balones de fútbol se arman a diario los jóvenes indígenas de Caloto, Cauca, para salir de la zona del conflicto. En el fútbol veo un agradecimiento que le puedo dar a mis papás por todo lo que han hecho ellos por mí. Vienen de Toes, Huellas, Bodega y Selva, resguardos indígenas de Caloto, municipio al norte del Cauca, que luchan por la igualdad a través de un balón. Con este proceso queremos dar ese espacio y aportar nuestro granito de arena a la paz que tanto estamos buscando. Y es que cerca de 500 jóvenes en este municipio hoy están motivados con el fútbol. La escuela Juventus Caloto ya cuenta con el apoyo del Deportivo Cali, una jugada que hará que pronto apellidos como Peteche, Atillo o Dijue le den una nueva identidad al fútbol colombiano.
Bueno, y esta que es la última nota que les voy a mostrar de lo que se hacía antes de la pandemia. Es también otro futbolista de Orso Marzo, quien alternaba su profesión con la de ser obrero de construcción. Y esta es una historia de vida y de superación de un jugador de fútbol que encontró su sueño en la segunda división del fútbol de Colombia, luego de ganarse la vida como ayudante de construcción. El fútbol le abrió las puertas a Andrés Felipe Muñoz, un joven caleño quien a sus 24 años empieza a ver el resultado de su sacrificio. 47 goles. Yo creo que lo que me trajo aquí fueron los goles, ¿no? Y el sacrificio que yo hacía cada día, de vincular el trabajo con el entreno. Y es que aunque lleva 14 años vinculado al fútbol, por más de 7 años tuvo que alternar su pasión con el trabajo de ayudante de obra en construcción. Que trae ladrillo, revolver mezcla. Ahora mezcla su técnica en la cancha y construye un futuro mejor en el fútbol con Orso Marzo. De todo lo que yo trabajé, todo lo que sufrí con esto, pues ahora me está dando la oportunidad de jugar al fútbol y no la vas a aprovechar. Es un jugador muy técnico, con mucha visión de juego, es un goleador nato. Y es que mientras en la obra buscaba cómo mantener su hogar, en el fútbol perseguía un sueño. Me tocaba escaparme también hay veces del trabajo para ir a entrenar. Ya dejó de cargar ladrillo y arena para cargar con el peso de la número 9, con la que quiere marcar historia en el fútbol colombiano. Bueno, entonces, digamos que ahora veíamos en estas notas que yo les decía que la idea era mostrarles como esa parte técnica de cómo es esa producción y de cómo se realizaban este tipo de notas antes de la pandemia. En la primera nota, pues, se ve el tiempo en el que se realiza, que es el tiempo real en el que el muchacho también hace sus traslados, y de esta manera es enfocarse en él, es como la limpieza también del concepto fotográfico que se puede manejar dentro de la misma, y también poder jugar con esos espacios en los que estamos, cuando estamos en el bus, cuando luego ya está él en la cancha. Lo mismo pasa con el muchacho de la obra, cuando se intercambian los dos escenarios, y también cuando estamos en Caloto, que es un solo sitio, es una sola cancha, pero se generan varios espacios de acuerdo a cada uno de los chicos entrevistados. Entonces, esa producción realmente es la que en este momento cambia para mí, porque ese tipo de notas que yo siempre he podido hacer y me ha gustado hacer, digamos que las he podido volver a traer aquí, pero de otra manera, contándolas pues de otra manera ya en cuanto a lo técnico. Digamos que de esa manera es la forma como cambia el momento de realizar una nota. Ahora les voy a volver a compartir para ver notas de cómo se realizan ahora, y ya a partir de allí hablamos otro momentico. En judo sabe que los olímpicos están haciendo esperar, pero van a llegar, y por eso convirtió su casa en un gran gimnasio. Desde que un pequeño virus denominado corona llegó al mundo, cambió vidas, estilos de trabajo e implementó un nuevo estilo en la decoración de cada una de las casas de los deportistas. La verdad que bueno, he convertido mi sala en un gimnasio, como dice mi entrenador, para poder realizar mis ejercicios. Es lo que Yuri Alvear y todos los atletas del ciclo olímpico han tenido que hacer, pues aunque muchas cosas se frenaron, su ritmo de trabajo no. Sabemos que esto vamos a salir, vamos a tener muchas más competencias, vamos a tener muchos más entrenamientos, así que por ahora juiciosos todos en casa y a seguir trabajando fuera. Su novio ahora es el sparring,
el computador, el sitio de encuentro donde todos se reúnen para entrenar, y la sala de su casa, el dojo. Trabajar. No sé qué pasó. En judo, sabe que los olímpicos están haciendo... E implementó un nuevo estado del ciclo olímpico han tenido que hacer, pues aunque muchas cosas se frenaron, su ritmo de trabajo no. Sabemos que esto vamos a salir, vamos a tener muchas más competencias, vamos a tener muchos más entrenamientos, así que por ahora juiciosos todos en casa y a seguir trabajando fuera. Su novio ahora es el sparring, el computador, el sitio de encuentro donde todos se reúnen para entrenar, y la sala de su casa, el dojo. Trabajar desde casa no es lo mismo, pero creo que nos sirve en otros aspectos. Cuando estamos dentro del dojo trabajamos mucho la especificidad. Sí. Para recibir la grata noticia, primero un poco de baño. Mucho, espero que Para mí fue una felicidad inmensa. Cuando digo yo con quién hablo, me dice Camilo, el capitán de Cali. hincha de Cali desde casa, mi última hora, desde que me conocí, hasta ahora que estoy en este país. Esa fue la reacción de Don Nelly, la hincha fiel del Deportivo Cali, al recibir solo la llamada de Camilo y la noticia de que estaba libre del COVID-19. De parte del Deportivo Cali, la verdad estamos muy contentos por su salud, porque sabemos que está bien y bueno, estamos esperando que pronto nosotros podamos volver a la competencia para que nos acompañe en el estadio como siempre lo ha hecho. Y es que a sus 91 años los pronósticos no eran nada alentadores. Paciente de 91 años con antecedentes de hipertensión arterial, fibromialgia y tabaquismo pesado hasta hace 30 años. Me dieron la esperanza de que podía vivir, de que podía ser otra persona en el mundo, volviendo a recuperarme. Y así fue. Dios le dio una nueva oportunidad para seguir disfrutando de su pasión. Muchas gracias por todo. Les agradezco inmensamente todo lo que han hecho por mí. Pasión que la llena de vida y le da fuerza para volver a empezar. ¡Ábrela, ábrela! Bueno, Pedro Mejía es abogado, tiene 59 años y recuerda, como si fuera ayer, esa primera medalla de oro para el país en unos Juegos Paralímpicos. La prueba de 100 metros es una prueba de 2 piscinas de atletas. Cuando yo giro y veo que voy adelante, yo les digo hasta luego.
y le metí el alma a la prueba, y lógicamente cuando pasé en los 75, pues rematé con el alma y logré mi medalla de oro y mis segundos de gloria. La prueba 100 metros pecho. De esta manera, Colombia empezó el camino dorado en el deporte paralímpico. Holanda 1980, escenario en el que además ganó medalla de bronce en la prueba de los 100 metros espalda y récord mundial y paralímpico en los 100 metros pecho. Por eso, con orgullo guarda cada uno de esos recuerdos, recortes de prensa que le reviven la hazaña, esa que para la época era casi imposible lograr. Está apoyado hoy en día, está concentrado en su actividad. Para la época de nosotros, el gran esfuerzo estaba a cargo de nuestras familias y de nosotros mismos. Tenemos que volver mucho para poder hacer un viaje. Hoy el Estado colombiano apoya muchísimo a los deportistas. En el 86, siendo campeón mundial, se retiró de la natación a nivel competitivo. Hoy es dirigente deportivo en el Comité Paralímpico de las Américas y gerente de su firma de abogados Mejía y Asociados. Sigue nadando en la categoría máster y se prepara para contar su historia en un documental. Bueno, entonces les hablaba pues de ese tipo de cambios que vemos ya pues sobre todo en la producción de una nota, y es todas esas implicaciones tecnológicas que hay. En las primeras notas pues se observaba la limpieza en cada una de las imágenes, el concepto fotográfico. Digamos que son cosas que de pronto a la luz de cada uno de las personas de la teleaudiencia pueden pasar desapercibidas, pero en realidad son algunas implicaciones técnicas, como lo vieron por ejemplo en la nota de Yuri Alvear, donde ella graba sus videos de forma vertical. Esto pues asumo yo porque son de la forma como se suben los videos a Instagram para las historias. Entonces, digamos que la gente no tiene ese concepto de televisión, sino de redes sociales. Entonces, nosotros lo que hacemos es que pues acompañamos esto con un sinfín de Noticias Caracol, y en fin, pues son un poco de cosas allí, pues un poco técnicas que de pronto no tienen mucho que ver, pero que en el momento en que no se vea bien, sí va a ser molesto para el televidente. Entonces, esa parte técnica que hace parte de todas estas implicaciones es donde empezamos a hablar también de esa credibilidad. Con todo lo que nosotros mostramos, empezamos a hablar de la credibilidad que nosotros generamos en nuestra teleaudiencia. Es decir, por estar en casa, pues no podemos dejar de lado la calidad de la información, las entrevistas, hacer contrapreguntas. Por eso ustedes vieron en algunas de ellas donde la forma que se hace las entrevistas es a través de alguna de las plataformas, no necesariamente todas por WhatsApp, porque pues digamos en algunos casos no tiene tanta implicación en que yo le mande las preguntas al entrevistado y él me las devuelva vía WhatsApp a través de un video de forma horizontal como siempre lo pedimos, sino que en otros casos esta pregunta que nos responde ese entrevistado pues puede generar una contrapregunta, y a partir de allí podemos enfocar la nota que teníamos pensado de una manera, pero pues nos cambia el concepto. Esto pues igual es un principio básico del periodismo, pero digamos que en esta época de la virtualidad ha cambiado un poquito por el tema de cómo recibimos nosotros ese material. De todas maneras, esa contrapregunta y esa crítica para generar opinión en la audiencia es necesaria y es muy importante. El tiempo de la elaboración de la nota pues también cambia bastante. Digamos que las notas que hice, por ejemplo, con los muchachos de Orso Marzo, estuve cerca de mediodía realizándolas, esto por los traslados que ello implicaba, pero digamos que en la casa también me puedo demorar
hasta un día entero realizando una nota. ¿Por qué? Porque ya no dependo de mi tiempo, de mis traslados, de lo que yo voy a hacer, sino también que dependo del tiempo del personaje, en qué momento me puede enviar él su video, en qué momento me puede él enviar lo que yo le estoy pidiendo, y me convierto también como en ese director de cámaras, porque le estoy diciendo, mira, además de ese video por WhatsApp de forma horizontal, necesito que me ayudes con otro video, estando tú allí sentado. Por ejemplo, la señora del Deportivo Cali. El Cali realiza gran parte de esa producción, pero la nieta de la señora me hace la otra parte, que es donde yo le pido a ella, primero la entrevista y segundo, póngame a la señora haciendo cosas que ella hace en su rutina diaria. Si a la señora le gusta sentarse a leer un rato, pues leyendo. Si a la señora le gusta regar las matas, pues que riegue las matas. Ya, entonces se dan ese tipo de indicaciones, que sea horizontal, que dure por ahí cada momento 7 segundos. Es muy importante que cada ángulo no se demore más de 7 segundos. Y de esta manera es que yo recibo el material, pero pues claro, tengo que contar con la disposición de estas personas para que puedan elaborarlo. En esa medida, el tiempo de la nota varía de acuerdo pues al personaje o al tipo de nota que estamos realizando. Cuando realizamos una nota de campo, una nota periodística, el trabajo de campo es muy importante. Entonces hay que tener claro pues lo que uno va a preguntar, el enfoque que le va a dar, y por eso si realizamos las preguntas por WhatsApp, pues entonces saber que lo que nos llegó, y si el personaje es complicado, pues hasta allí tendremos nada más. Por eso es importante, si vamos a hacer con este tipo de personajes, pues decirle de una vez, no, hagámoslo vía Zoom o cualquiera de las plataformas para yo poder realizar ese tipo de interacción con el entrevistado. Esto sobre la marcha pues también puede cambiar. Realizarlo de la manera presencial puede agilizar en algunos casos la escritura de la nota, sobre todo porque estoy interactuando de una vez con el entrevistado, sé lo que me está diciendo y a la vez estoy maquinando lo que voy a escribir. Cuando lo estoy haciendo por cualquiera de las plataformas, pues me sucede casi que lo mismo. El tiempo o el momento cambia es cuando espero el video, luego lo transcribo, lo veo, lo transcribo y ya empiezo a escribir. Hay que tener en cuenta también ese lenguaje multimedia y fotográfico, pero tener claro que en la edición de esos videos, que todo lo que acompaña a la nota, no se nos escape nada. Es decir, lo que les mencionaba ahora con la señora del Deportivo Cali, que digamos que si bien muy buena parte de la producción la hace el equipo de prensa del equipo, la otra parte la tengo que pensar yo, pensando precisamente en cómo se va a realizar o cómo se va a tapar esa nota. Son muchos los pasos que hay que seguir en teletrabajo. Vuelvo a compartir acá. Bueno, entonces, ¿cuál sería como ese paso a paso? Pues lo primero es tener un tema, conocer uno o dos temas, varios temas que yo pueda proponer, confirmarlos, digamos que estos son principios básicos del periodismo, pero también a partir de allí saber cuál va a ser esa persona con la que yo voy a poder hablar para poder tener esa entrevista. Eso contando con el tiempo del cual les decía ahora y la disposición que tenga esa persona para atendernos de esta manera, ya sea por alguna de las plataformas o por WhatsApp. Ese sería como ese trabajo de campo, que si bien no podemos ir al sitio y hablar y tener esa interacción con esa persona, pues esa parte se hace vía telefónica, ese trabajo de campo se hace de manera telefónica y es muy importante mantener eso vigente. Como les decía, estos son principios básicos del periodismo, pero que en épocas de esta virtualidad cambian un poco en la forma, pero no debe cambiar lo que es en realidad
generar esa información de una manera adecuada. Bueno, lo otro es revisar con qué material pues se va a tapar esa nota, porque pues debemos, en televisión debemos pensar no solamente en que la persona me habló, sino también en cómo voy a mostrar lo que él me está diciendo. Lo otro es, bueno, ya en mi caso, pues después de tener como que todo esto realizado, propongo la nota a Bogotá, espero la aprobación y allí sí ya empiezo mi producción de esta nota. Entonces describo todo lo que voy a hacer, hago toda la producción desde la casa, que es lo que les decía yo, de hacer ese trabajo de campo vía telefónica, mirar de qué manera me voy a conectar con el personaje, si es por Zoom, por Meet o cualquiera de esas plataformas o por WhatsApp, y desde allí empezar a concebir lo que va a ser esa nota periodística. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo la tengo que escribir? Yo debo hacer un guión que sea muy explicativo para el editor, para que él pueda de esa misma manera poder transmitir eso que yo quiero que se vea en la nota que yo estoy haciendo. Si es una noticia, pues entonces con lo del momento, pero si es una nota como nosotros lo llamamos una nota fría, pues entonces es ver qué imágenes pueden acompañar todo esto que yo quiero decir, y allí es donde entro yo también pues a interactuar con terceras personas para que me realicen esa producción desde la distancia. En el guión debo escribir el IN para el presentador, debo escribir un banner, que es esa línea informativa que sale allí donde resume en una línea lo que quiere decir esa nota que se está haciendo en ese momento. Y después sí ya escribo el off. En el off tengo que describir si quiero que vaya una imagen exacta en cada una de las partes, entonces esa imagen va allí, lo mismo un ambiente que quiero que se escuche mucho. Todo eso tiene que ir de una manera muy explicativa para que la persona que la vaya a editar pues tenga esa claridad y pueda realizar y mostrar un buen producto al aire. Bueno, nosotros en Caracol Televisión contamos con un software que se llama iNews. Si bien lo tenemos desde hace mucho tiempo en el canal, desde que yo tengo uso de razón, llevo 13 años en el canal y siempre hemos tenido esta buena herramienta. Digamos que ahora se nos ha convertido en algo mucho más útil, sobre todo para los que trabajamos desde casa. Esta plataforma iNews, que es un software multiplataforma, que además es usado para la creación y distribución del contenido de noticias, es la forma donde nosotros tenemos una continuidad del noticiero que se da minuto a minuto. Aquí en este video les voy a mostrar más o menos cómo se vería eso. Entonces, vemos allí, por ejemplo, donde se escribe el IN, también donde tenemos el titular. De esa manera los presentadores tienen en esta herramienta como un teleprompter, porque si bien allí escribimos el off de la nota, también escribimos el IN de la misma, y de esa manera ellos pueden ver allí cómo está establecido eso para poder anunciar la noticia. Se escriben también allí mismo en el iNews, se escriben los créditos que salen al aire. De esta misma manera, los productores de la emisión también se enteran por qué ruta llega cada una de las señales, que son las fly, microondas. Estas son las señales que nosotros tenemos dispuestas para cada una de las transmisiones de cada uno de los noticieros. Está el live y la fibra óptica, y de esta manera poderlas monitorear antes de salir al aire. También se tiene información de cada una de las rutas, de los retornos, y se sabe por dónde hablarle a cada uno de los periodistas, esto cuando todos están en vivo, ya sea en un evento deportivo, cuando hay eliminatoria, cuando hay Copa América, pero también cuando se hace el noticiero a diario con los periodistas de Generales. Este software tiene además una versión para celular, y cada uno de los periodistas que estamos en teletrabajo podemos usarla en este momento para agilizar el proceso de revisión
de las notas, porque cada una de las notas tiene que ir escrita, tiene que ser transcrita o pasarse a este software, y de esa manera la revisan en Bogotá y pasa pues como ese filtro. También tenemos en ese momento un filtro, una aplicación, perdón, que se llama el LiveView Smart, y el DSIN-G de LiveView, que es una aplicación para salir en vivo desde cualquier parte del mundo. De esa manera ustedes ven, hablo por Caracol Televisión, que los periodistas que están desde casa, de teletrabajo, tienen esa aplicación y pueden salir en vivo desde sus casas solo con esa aplicación. Esa misma es la que utilizan los presentadores que están haciendo también su presentación desde casa. Esta pues agiliza mucho en el momento de que haya una noticia de última hora, y de esta manera solamente con esa aplicación en el celular se pueda salir en vivo. Bueno, esa transformación del periodismo, que pues digamos que acá de manera animada es como lo vemos, como era antes, como se veía antes, es lo que estamos presenciando en una modificación permanente en los medios. Los programas deportivos que ya no transmiten porque no hay eventos suficientes, porque pues digamos que en este momento regresó solo el fútbol y algo de baloncesto. También vemos colegas de nuestro campo específico que se quedaron sin fuentes de trabajo, con más incertidumbre que certezas para enfrentar esta nueva realidad. Entonces, por eso hoy vemos cómo este paso que vamos dando a esta nueva normalidad se ve donde nosotros, digamos que los periodistas deportivos, digamos que en el periodismo general, esta parte ha cambiado, pero no tanto como en la parte deportiva. ¿Por qué? Porque si bien nosotros, por ejemplo, yo estuve durante 7 meses en teletrabajo, ahora lo puedo hacer alternado, es decir, si tengo la necesidad y se puede hacer una nota presencial, tengo el recurso para hacerlo, es decir, tengo la cámara y el vehículo para poder irme y grabar una nota de manera presencial. Pero también puedo seguir haciéndolo desde casa, de la misma forma como lo he venido haciendo durante estos últimos 7 meses. Sin embargo, los eventos que estamos presenciando hoy en día no lo permiten, ¿ya? Entonces, de esta manera, vemos cómo la realidad ha cambiado, y nosotros, por ejemplo, tenemos este tipo de ruedas de prensa que veíamos antes, donde estábamos todos tan milimétricamente unidos. Aquí, por ejemplo, esta rueda con Aristeguieta previo a un partido con Nacional. Acá vemos cuando llegaron las niñas campeonas, las jugadoras futbolistas campeonas de la liga femenina, que llegaron de Medellín. Ellas están aquí celebrando, pero si ven ustedes aquí atrás esta multitud, son los periodistas intentando abordar a cada una de estas jugadoras. Entonces, esa era la forma como se hacía antes. Este fue el día del título del América, donde podíamos asistir y presenciar este tipo de eventos masivos con aglomeraciones, y podíamos transmitir de esta manera. Hoy en día, estas son nuestras transmisiones, estas son nuestras ruedas de prensa, así virtuales, donde podemos establecer contacto con el director técnico de los equipos América y Cali, o con jugadores de la Selección Colombia, como en este caso lo hice con Jefferson Lerma, de una manera virtual. No importa que él esté en Inglaterra, yo estoy aquí en Cali, o de la misma manera como fue esta rueda de prensa con el profesor Alfredo Arias, que él estaba aquí en Cali, nosotros también aquí en Cali, pero pues se hizo de esta manera y se siguen realizando de esa manera. Y de la misma manera con el técnico hoy en día del América, que es Juan Cruz Real. Entonces, digamos que así quisiéramos ir a hacer un entrenamiento, a grabar una rueda de prensa, pues ya definitivamente esto por ahora no se puede, y esta es nuestra realidad hoy. Hoy escuchamos también sobre despidos masivos,
recorte de salarios, no solamente para los periodistas, sino para trabajadores en general, y en todo el mundo se ha vuelto esto muy normal, que es lo que más preocupa. Hace unos días, por ejemplo, un par de meses, los periodistas de Uruguay vivieron quizá uno de los momentos más críticos en tiempo del aislamiento, cuando Océano FM, que es una compañía de radio, decidió despedir a todos sus periodistas. ¿Ya? Entonces, de esa manera se ha visto también afectado el periodismo a nivel mundial. En España, por ejemplo, la situación también es crítica. En cuanto a que la pandemia ha tocado directamente el periodismo deportivo, ¿de qué manera? Hasta julio de este año, se registraban ya 6 muertes de periodistas deportivos en este país, quienes en medio del cubrimiento deportivo antes de iniciarse y de decretarse todo el tema de la pandemia, estuvieron en estos eventos masivos y pues adquirieron de alguna u otra manera el virus en sus cubrimientos y no lo resistieron, lamentablemente pues murieron 6. En Colombia, como se los he venido diciendo, pues nosotros no somos ajenos a esta situación. Esto pues nos entristece a todos, se ha escuchado de recorte de personal de varios medios grandes como El Tiempo, El Heraldo, Colprensa, emisoras y programas que tuvieron que cerrar también sus micrófonos a causa de la pandemia. Esta problemática pues ha replanteado un poco el periodismo, tal como se ha sufrido una transformación en las salas de redacción, también en radio, en prensa escrita y en televisión, que es el medio pues al cual yo represento. De esa manera también se ha tenido que hacer un cambio en las fuentes y una migración de lo presencial al teletrabajo. Bueno, esto con muchas implicaciones, que es lo que les decía yo, de nuestra realidad hoy, no perder esa objetividad, seguir siendo esos medios confiables en los que siempre nos hemos convertido, pero también mantener la credibilidad. Con esta cita de mi escritor favorito, yo les doy las gracias. Para mí es un factor, así como para Gabriel García Márquez, es súper importante que en la defensa de la integridad de un periodista y de su independencia y hasta de su vida, tener una buena formación profesional. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Y a todos los que están hoy aquí acompañándonos, es muy importante la academia, todo lo que nos brinda, y de esa misma manera nosotros poderlo materializar en nuestro campo profesional. Muchas gracias. Clara, muchas gracias. Estuvo muy chévere todo lo que nos cuentas. Hay unas preguntas que te han comenzado a dejar en el chat. Si quieres te leo la primera. Vale. Perdón. Íbamos a presentar algo. Qué pena que me salté algo. Aldemar o Roberto. ¿Vas a presentar algo? Antes de iniciar con para responder la ronda de preguntas. Hola. Hola Claudia, ¿sí ¿ahí me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok, sí, voy a hacer una presentación, gracias por el espacio. Clara Rocío bien lo mencionaba al principio, creo que la primera frase que aparecía en su presentación era cambios. Efectivamente, en este momento pues estamos afrontando cambios, es muy importante con los cambios tecnológicos que enfrentamos a diario. La Universidad Autónoma está invitándoles a participar de la especialización en comunicación y periodismo digital. No sé si alcanzan a ver la diapositiva. Sí, allí aparece. Sí, la vemos. Perfecto. La Universidad Autónoma les está invitando a participar de la especialización en comunicación y periodismo digital. Esta la vamos a realizar de modalidad virtual. Esta especialización lo que nos va a permitir es hacer frente a esos cambios que la tecnología produce y que pues en su momento ha introducido en la sociedad de la información. Estas transformaciones pues que se evidencian en las nuevas tendencias de demanda de mercado laboral y también pues en particular en lo que hace referencia al periodismo y a la comunicación digital, como lo mencionaba Clara Rocío. En este momento pues tenemos inscripciones abiertas para el periodo académico 2021-1. Estaremos iniciando clases para finales del mes de enero.
Las personas que estén interesadas en recibir mayor información sobre el programa, en pantalla están los teléfonos de contacto, el PBX y la extensión 14113. En el chat también les voy a compartir todos los datos. Cualquier inquietud o consulta que requieran, pues vamos a estar muy atentos. E informarles también que para la comunidad WOW, para los egresados de la Universidad Autónoma, tenemos un beneficio, un descuento del 50% sobre el valor del semestre. Por tanto, pues cualquier inquietud, pues vamos a estar atentos para poder ampliar esa información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante. Sí te estaba pensando en mencionar eso del descuento del 50%, porque como lo saben, ya lo tuvimos todo este año 2020 y vamos a tenerlo en el 2021 primer semestre, para que aprovechemos todos los que somos egresados. Bueno, y entonces para retomar, Clara, si te parece, te leo la primera pregunta. Sí, claro, dale. Ok, mira, dice, es Yulisa Fernanda Pardo, dice, buenas tardes, soy Fernanda Pardo, estudiante de octavo semestre de Comunicación Social y Periodismo. Quisiera saber qué es lo más difícil de ser mujer en el periodismo deportivo y si alguna vez has sido discriminada por tu género. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, yo creo que lo más difícil de ser mujer es que me lo digan. No, yo creo que, a ver, yo cuando llegué, pues sí, éramos muy poquitas las mujeres que estábamos en ese momento, porque hoy son muchas y gracias a Dios no nos han hecho quedar mal, todas muy buenas. Era complicado en la parte en que el futbolista, al ver que llegaban mujeres jóvenes y que estaban acostumbrados a ver como tantos hombres en este gremio, digamos que pensaran como que las cosas podían ser diferentes por ser una mujer. De todas maneras, yo creo que al llevar ya 18 años en este oficio, gracias a Dios eso dice mucho de mí, no me quedé en esa parte de explorar si iba a ser diferente o no, y simplemente seguí adelante con mi visión, que era lo que yo quería, seguir ejerciendo como periodista deportiva, y de esa manera pues yo creo que pude superar esa parte de confusión de los futbolistas. Discriminada, deportivos, no, pues discriminada, gracias a Dios conté con la suerte de que cuando llegué a Caracol Televisión, yo creo que fue antes como al contrario, porque nos pues hicieron un casting. En ese casting nunca dijeron que solamente mujeres o que estaban buscando mujeres. Sin embargo, yo me presenté porque pues igual también el productor me llamó y pues a mí me atraía muchísimo la idea. Y se presentaron 10 hombres y yo era la única mujer. Les estoy hablando hace 13 años. Entonces, y hombres muy bien estructurados, periodistas de muy buena trayectoria, se presentaron para este cargo y pues quedé yo. Entonces luego dijeron, no, es que estaban buscando una mujer. Ese fue pues como el cuento entre ellos, ahí como anécdota curiosa. Se fue el cuento entre ellos porque pues digamos que se sentían un poco intimidados de que una mujer fuera la que les quitara en ese momento, pues era como un buen puesto, porque pues era algo a nivel nacional. Entonces, eso pues como anécdota, cuando llegué a Caracol fue de esa manera y todo el equipo era de hombres, fui muy bien recibida y a partir de allí empezaron a llegar otras mujeres que pues también, gracias a Dios, lo han hecho bien y hemos podido conformar un muy buen equipo a nivel nacional. Ok, muchas gracias. La otra pregunta que hay es de Andrés Díaz. Él dice, ¿qué tan importante es el periodista de datos en la inmediatez de la información con respecto en lo deportivo? Periodista de datos, es que no entiendo esa parte. Es decir... ¿Será periodismo de datos, de pronto? Y estará Andrés por allí, si quiere como... Andrés, ¿quieres contarnos bien de pronto tu pregunta por el micrófono? Ahí. Hola, ¿me escuchas? Sí,
Ya, no, la idea es que te preguntaba qué tan importante es el periodista de datos. El periodista de datos, pues pues es poco visto, digamos, en Colombia, pero pues es un periodista que ayuda a subir la información. Por ejemplo, en el periodismo deportivo se podría ver como Marina Granciera, no se me pronuncia bien el apellido, pero ella sí da los datos, digamos, en un partido o en ciclismo. Entonces, ¿qué tan relevante es ese periodista en ese momento del periodismo deportivo? Bueno, ya entiendo un poco. Digamos que lo que hace Marina, lo que hace Joana Quintero también en las transmisiones de ciclismo, lo que hacen muchos simplemente es otro de los principios básicos que tenemos en el periodismo, es que si vamos a estar en una transmisión, lo mínimo que tenemos que tener es una amplia información de lo que vamos a transmitir. Entonces, si yo voy a estar en el partido de Colombia-Uruguay, pues digamos que quién fue el último jugador que marcó en un partido de Colombia-Uruguay, cuál fue el último marcador, qué incidencias, qué curiosidades hubo en ese último partido, qué otros partidos se vienen con Colombia-Uruguay, en fin, todo ese tipo de información que alimentan la transmisión, que la enriquecen, y digamos que eso, en los 13 años que llevo en Caracol, he visto que es como lo que es como esa línea que tiene Javier Hernández Bonet, que es lo que a él le gusta, que sus transmisiones siempre estén acompañadas de un periodista que además de que aporte en los comentarios, pueda aportar con este tipo de información. Entonces, digamos que yo no lo llamaría tanto un periodista de datos en el periodismo deportivo, sino simplemente es un periodista deportivo que acompaña una transmisión deportiva de un evento grande o pequeño con información valiosa que al televidente o al oyente o al que sea, cual sea pues el medio por el que estemos transmitiendo, le pueda agradar y se le pueda quedar, mira que en el partido de Colombia dijeron que este fue el jugador que más goles hizo en la temporada pasada, o digamos que este fue el jugador que más aportó en el partido anterior de la eliminatoria, por decir algo. Entonces, digamos que ese tipo de información es muy valiosa, entonces por eso un periodista de estos se vuelve también vital en este tipo de transmisiones, también para no hacerlas tan monótonas. Ok, está bien así, Andrés. Entonces continuamos con la siguiente pregunta que nos da Andrea Montenegro. Dice, buena tarde, gracias por compartirnos su experiencia. Quisiera saber un poco más respecto a los filtros de revisión de las notas. ¿Quién verifica o hace curaduría para aprobar o descartar los contenidos? Gracias. Bueno, digamos que en el caso de Caracol Televisión hay una mesa editorial que es la que se encarga de tener como todos estos filtros. Entonces, sobre todo en la parte del periodismo general, de los periodistas pues de aquí de orden público y generales, ellos deben mandar esas notas escritas a esa mesa editorial y ellos son los que en cuestión de 5 minutos, porque tampoco se pueden demorar mucho, tienen que devolvértela con las correcciones. ¿Esto por qué? Porque Caracol maneja una línea editorial muy rigurosa en cuanto a muy poco sensacionalismo. También hay muchas implicaciones legales y jurídicas en ciertas informaciones. Y en deportes, pues yo ya llevo 13 años allí y si hay si hay algo que no esté bien, pues yo simplemente le digo a Ricardo Rego, que es como mi jefe directo, lo puedo hablar con él directamente, ves que tengo esta duda, vos qué decís, esto suena bien, no suena bien, pero en deportes no hay tanta rigurosidad en esa parte de la revisión de los textos, a menos de que sea una persona nueva que acaba de llegar y pues porque se supone que todos los que estamos allí somos profesionales,
pero si, digamos, hay una persona nueva o es un practicante o algo así, pues digamos que se direcciona y siempre es a través de Ricardo Rego en este caso. Ok, seguimos con la siguiente pregunta. Dice Fernanda Pardo, ¿periodismo deportivo no aplica virtual? Bueno, pues digamos que en esta época todo aplica virtual. Entonces, yo estoy dictando el curso de periodismo deportivo en la Universidad Autónoma de Occidente en este momento de manera virtual. Y si bien han cambiado algunas cosas, porque antes de la pandemia lo que hacíamos era que visitábamos algunos medios, veíamos cómo trabajaban los programas deportivos y también veíamos cómo se realizaban este tipo de ruedas de prensa en el estadio con los partidos o alguno de los eventos. Pues hoy en día hemos tenido que cambiar eso a otros contenidos, pero la esencia del periodismo deportivo sigue siendo la misma, de manera virtual o presencial. La esencia sigue siendo la misma, que es como mostrar también esa sensibilidad o ese tipo de historias que se pueden narrar con los deportes, ese lenguaje diferente, ese como expresarnos de una manera más libre en el periodismo deportivo, más apasionada. Entonces, ese es como el fin que se tiene en el curso que yo dicto, pues específicamente. Entonces, virtual sí, también lo hay. Ok, me salté una pregunta que estaba antes de Mayra Andrea Montes, que dice, buena tarde, muchas gracias por compartirnos tu información. Quisiera saber cuáles son las demandas del periodista en este campo y por qué crees que es importante estudiar periodismo deportivo. Bueno, pues en este campo, digamos que la demanda está de acuerdo a lo que quiera la persona. Si yo estoy estudiando para ser presentadora en Caracol, en RCN o en WIN, pues digamos que podría ser en este momento estrecha. Pero hay una amplia demanda en cuanto a la independencia que se está generando precisamente a raíz de la pandemia. Y es también ese periodismo de emprendimiento que hoy en día están ejerciendo muchas, no solamente estudiantes, sino periodistas ya estructurados, que es cuando abren su canal de YouTube, cuando realizan su propio blog y de esta manera empiezan a generar una serie de contenidos importantes que van atrayendo a la audiencia y que de esta misma manera, pues ustedes que son jóvenes lo conocen mucho más que yo, empiezan a generar también ingresos a través de ese tipo de contenidos por el número de visitas que puedan tener. Ay, qué pena. Tranquila, Clara. Es que no subí agua. Qué pecado, tranquila. Continúo con la siguiente pregunta. Creo que hay como 3 preguntas más o 4, no, 3. Dice Fernando Cruz Cuellar. Hola, dame un segundito, Claudia, por favor. Dale, tranquila. Ok. Listo. Dale, ok. Te cuento entonces. Dice Fernando Cruz Cuellar. ¿Qué se debe tener en cuenta si como estudiante quiero ser periodista deportivo? Bueno, pues lo primero es querer, o sea que ya tienes ahí un punto a favor. Y lo otro es simplemente, gracias. Lo otro es tener como esa ambición de ver la noticia también de una manera diferente, no quedarse en el registro, en el evento, por ejemplo, el evento de baloncesto, entonces el Team Cali quedó 64 con Cimarrones a 100 y ya. No, es ir y buscar y generar ese tipo de información diferente que nos brinda la parte del deporte para poder hacerse diferente, crear un estilo diferente que pueda marcar
precisamente ese estilo que lo va a caracterizar más adelante. Ok, muchas gracias. Luego continúa Gaby Fonseca. Dice, buenas tardes, saludos desde Pasto, Nariño. Qué bueno que nos acompañan desde allá. Quisiera saber, para un comunicador social con énfasis en periodismo digital, ¿cuál sería el aspecto de mayor importancia para tener en cuenta? Ya. En el periodismo digital, digamos que es como lo que estamos viviendo hoy en día, pero no nos podemos quedar en solo la información que nos llega del mismo, por ejemplo, cuando vemos las redes sociales, que digamos yo soy defensor incluso de revisar redes sociales, siempre y cuando se hagan con un buen cuidado, es decir, yo la reviso, pero entonces yo llamo a la persona que tengo que llamar, a la implicada directamente, para poder corroborar y verificar ese tipo de, esta información que estoy leyendo en esta red social. Entonces, digamos que en el periodismo digital, ese tipo de contenidos los podemos generar y establecer de una manera también responsable que puedan dar esa credibilidad que nosotros podamos brindar como periodistas. Ok, y la última pregunta que tenemos aquí es de Fernanda Pardo. Dice, ¿cómo poder hacer la práctica en Caracol en el ámbito deportivo? Bueno, digamos que las prácticas con Catalina Ruiz las hemos establecido, un estudiante se fue el semestre pasado para Caracol Televisión, creo que no pudo estar exactamente en la parte de deportes, pero lo que pasa es que Caracol Televisión en este momento tiene 20 plazas abiertas para practicantes, pero de todo el país y no solamente en noticias, sino en toda su planta administrativa, periodística y en fin. Entonces de esos se va reduciendo tanto el campo que por eso es importante que si la persona quiere hacer la práctica directamente en deportes, en Caracol Televisión, pues habría que establecer un contacto directo y pues sería a través de Catalina y de la empresa que en este caso pueda brindarla, pero no, es decir, si quieres hacerla y si directamente estás interesada en este momento, pues si quieres me contactas y miramos por medio de Catalina qué se puede hacer. No prometo, pero no prometo que la vayas a hacer, pero sí por lo menos ayudar a gestionar a que se pueda abrir una plaza. Bueno, para los que no, de pronto no conocen quién es Catalina Ruiz, ella es la coordinadora encargada de las prácticas, trabaja en el Centro de Prácticas y Pasantías de la universidad y pues los interesados en hacer práctica deben establecer contacto con ella, como lo menciona Clara. Hay otra pregunta final, Clara, si nos permites hacerla, de Juliana Devia, que dice, ¿cuál es la verdadera misión social del periodismo deportivo? Uy, pues yo creo que el periodista como tal debe informar, pero yo creo que el periodista deportivo debe como poder transmitir esa emoción y esa pasión por el deporte para que las personas se contagien de eso mismo y puedan de una u otra manera animarse o hacer el deporte o a contribuir a que el deporte siga creciendo en el país. Ok, ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien más quiere intervenir. Clara, mil gracias. Estuvo muy chévere la charla. Tuvimos casi 55 personas, más de 55 personas conectadas. De igual forma, esta charla les recuerdo que queda grabada y subida a nuestro canal de YouTube, desde donde todos pueden acceder y revivirla. Por allí, Fernanda Pardo te está solicitando tus datos.
a través del chat. Muchas gracias a todos los que se conectaron, muy amables, Aldemar, Roberto, Andrés. El canal de YouTube se llama... Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. El canal de YouTube se llama Egresados Autónomos. Muchas gracias por la información. Un saludo muy especial desde Popayán, de parte de Uniconfa Cauca en Comunicación Social y Periodismo. Muchas gracias por esa buena información. A ustedes bendiciones y un fuerte abrazo. Ay, qué chévere que nos acompañaron también de Popayán. Gracias a ti por conectarte. Gracias por acompañarnos y gracias por invitarme. Y a Rubier, saludos, que mi abuela es de allá también, mi abuelita Chepa, la de los aplanchados. Doña Chepa, famosísima acá en la ciudad de Popayán, doña Chepa. Bueno, no, muchas gracias. Vale, bueno. Claudia, muchísimas gracias. ¿Cuál es la niña que está pidiendo mi contacto? Fernanda Pardo. Yulisa Fernanda Pardo. Ay, muchas gracias a ti, Clara, muy amable por atender esta invitación, por participar en la comunidad colaborativa de aprendizaje, pues que es tan importante para nosotros abrir estos espacios para que nuestros egresados tengan voz en nuestra comunidad, que siempre la van a tener, por supuesto, pero lo más importante es que puedan tener esa interacción con los estudiantes para que aprendan de ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Buenas noches para todos. Chao. Chao, chao. Hasta luego.